Yo les voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias en el libro de Hechos, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Mis amados hermanos y amadas hermanas, la semana pasada yo les hablaba a ustedes sobre la importancia de utilizar los dones, los ministerios que Dios ha dado para la edificación de la iglesia, la glorificación de Dios. Y yo les hablaba que es tan hermoso cuando podemos usar esos dones y ver cómo Dios nos usa para su gloria. Pero una cosa que yo me puse a meditar es que esos dones se usan en una iglesia gloriosa. Y la pregunta que uno hace es, ¿qué es una iglesia gloriosa? ¿Qué significa ser una iglesia gloriosa? Yo quiero hablar en esta noche sobre eso, sobre una iglesia gloriosa. Cuando yo era niño, en las iglesias allá en mi país, en las iglesias evangélicas principalmente, tenían culto los 7 días a la semana. Yo recuerdo que los lunes era culto de niños y se llamaba culto de misioneritos. Y cada niño aprendió un texto bíblico y bueno, eso era lo que hacíamos cuando eran los niños, cada lunes. Los martes era clase de doctrina. Todos los martes había un señor que enseñaba las doctrinas y todas las personas que querían bautizarse iban a ese culto de doctrina cada martes. Los miércoles era culto de oración y de estudio. Los jueves era culto de damas. Los viernes culto de caballeros. Y los sábados culto de jóvenes. Entonces llegaba el domingo y en la mañana teníamos escuela bíblica y en la noche teníamos el culto general. Todos los días había un culto en la iglesia. Y yo no sé si eso le pasaba a ustedes, pero a mí eso era como uno crecía. Cada día había un culto en la iglesia. Cuando uno llega aquí a Estados Unidos, Estados Unidos, Canadá y estos países, uno se da cuenta que no hay tantos cultos. Cuanto más una iglesia puede tener, son como 3 cultos. Entonces, uno se pone y se pregunta, Señor, ¿cuál es la iglesia gloriosa? ¿Y cómo yo puedo saber de una iglesia gloriosa? Es que una iglesia gloriosa tiene que ver con todos los cultos que tenemos. ¿Qué es lo que hace una iglesia gloriosa? ¿Dónde comienza mi iglesia? Y les voy a pedir, como vamos a leer en el libro de Hechos capítulo 2, desde el versículo 41 hasta el 47. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia
los que habían de ser salvos. Padre eterno, te damos las gracias. Gracias, Padre mío, que hemos podido alabarte a través de todos estos himnos bellos. Gracias, Padre mío, que tenemos la oportunidad de ver a nuestros niños salir. Gracias, Padre mío, por todas las bendiciones que nos das como iglesia. Y ahora te rogamos, Padre mío, que nos dirijas en el mensaje de hoy. Padre, nosotros queremos ser esa iglesia gloriosa que se menciona aquí en este libro de Hechos. Padre, te pido que nos dirijas en el mensaje de hoy, que las palabras que salgan de mi boca, como la meditación en cada corazón que está aquí presente, sea para tu gloria, y que así salgamos nosotros edificados en el dulce nombre de Jesús. Amén. Cada iglesia, bien sea que esta iglesia esté bien o esté mal, yo quiero medirla con este patrón que vemos en este libro, en este pasaje que yo he leído. Aquí me dice que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y aquel día se añadieron más de 3,000 personas, nos dicen. Pero algo pasaba, algo interesante con esta gente que se había bautizado, que se había convertido. El versículo 42 es tan importante. Hay 4 cosas importantes que pasan aquí en una iglesia gloriosa. Esta es la iglesia que se había formado. Esto es lo que pasa en una iglesia gloriosa. Nos dice, lo primero, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo segundo, en la comunión unos con otros. Lo tercero, en el partimiento de pan. Y más tarde, y la última parte, en las oraciones. Eso era lo que hacía la iglesia primitiva, la primera iglesia. Lo primero que hacía era que perseveraba en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. La iglesia tenía un deseo grande de aprender la palabra del Señor. La iglesia tenía una firme convicción. La iglesia tiene esta convicción de perseverar, de seguir, de cuidar la palabra del Señor a través de los apóstoles. Eso es bien importante. De hecho, es la primera cosa que nos dice de esta iglesia. La gente pasaba tiempo estudiando las predicaciones de los apóstoles, porque ellos eran enviados por Dios. Cada hermano, cada hermana tenía ese deseo tan grande, como nos dice el Salmo: mi alma tiene sed de ti. Pero nos dice también que ese mismo grupo tenía un deseo tan grande también de estar en comunión los unos con los otros. Pero esa misma iglesia, ese mismo grupo, compartían, tenían lo que se dice, esa koinonia. Y finalmente esa misma iglesia tenía mucho tiempo, pasaba mucho tiempo en oración. 4 cosas importantes. Cuando uno examina su propia iglesia, uno se pregunta: Señor, ¿es que esto está pasando en mi iglesia? ¿Estamos nosotros perseverando en la doctrina de los apóstoles? ¿Estamos en comunión unos con otros? ¿Estamos partiendo el pan? Compartiendo, le voy a explicar eso más adelante. ¿O estamos orando? Pues vamos a ir parte por parte, porque nos dice aquí que algo grande pasó en esta iglesia. Dice aquí que vino temor y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Nos dice más adelante que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Una vez más, estaban en comunión con Dios y estaban también en comunión los unos con los otros. Así que una iglesia como esta está mostrando ser una iglesia gloriosa.
estaban en comunión con Dios, pero también estaban en comunión los unos con los otros. Y nos dicen que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y por eso no había ninguna necesidad, porque cada hermano compartía lo que tenía. Pero fíjense en el versículo 46, vuelvo otra vez a repetir lo que leí en el versículo 42. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Este versículo me llamó mucho la atención, porque aquí me dice que los hermanos perseveraban unánimes cada día en el templo. En el templo lo que hacían era perseverar en la doctrina de los apóstoles, pero en las casas partían el pan juntos, compartían, comían juntos y lo hacían con alegría, lo hacían con sencillez de corazón. Esas cosas son tan importantes porque una cosa hacían en la iglesia, en el templo, y otra cosa hacían en las casas. Parece como que el alimento espiritual lo hacían en el templo perseverando y el alimento físico compartían con los hermanos. Pero aquí me dice que había alegría, que había sencillez de corazón, pero que también había alabanza. Y ellos estaban siendo una luz para todo el pueblo. Y ahora viene la parte gloriosa de este versículo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sencillamente, aquí nosotros podemos ver una iglesia gloriosa. Una iglesia en la cual Dios se manifiesta de una manera especial. 4 cosas importantes. Pero la última parte, yo digo la quinta cosa, es lo que yo digo la cosa más importante. Porque era el Señor quien añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este patrón, para mí, es tan importante. Y espero que para ustedes también, para todos nosotros como iglesia, sea también importante. Cada vez que nosotros vemos una iglesia tambalear y luchar y pasar por un montón y hasta llegar al punto de desaparecer, nos damos cuenta de algo. Nos damos cuenta que la iglesia ha perdido el primer punto, la perseverancia en la doctrina. El segundo punto, la comunión. El tercer punto, aquí nos dice que ellos compartían entre ellos lo que tenían. Y lo cuarto, la oración. Fíjese, mis hermanos, en cada iglesia y pregúntese, ¿están estos 4 patrones en ellas? ¿Está esto en mi iglesia? Hermanos, yo quiero que leamos el capítulo 6 de Hechos, porque cada vez, mire lo que pasa cuando viene divisiones y problemas, cuando la iglesia no está siguiendo estos patrones. Capítulo 6, la misma iglesia, escuchen lo que le pasa a la misma iglesia. Solamente voy a leer el versículo 1 para que se dé cuenta de lo que está pasando en la iglesia. Capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Yo solamente quiero que meditemos en este primer versículo. Yo quiero que meditemos porque aquí está la misma iglesia que leímos en el capítulo 2. Una iglesia que compartía, una iglesia que alababa, una iglesia que estaba alegre, una iglesia que perseveraba en las doctrinas de los apóstoles, una iglesia que oraba, todo el mundo estaba juntos, unánimes, la iglesia continuaba creciendo. Pero cada vez que la iglesia crece, cada vez que Dios quiere que su iglesia trabaje y se esfuerce, siempre vemos como el enemigo quiere venir
y destruir ese patrón tan hermoso que Dios ha puesto. Aquí nos dice que comenzaron a murmurar. Los griegos murmuraban contra los hebreos, ya había división, ya no había unidad, y decían de que las viudas de aquellos eran desatendidas de la atribución diaria, o sea que había un repartimiento tal vez de comida, entonces ya se quejaban, no, que a mí no me dan lo suficiente, a ella le dan más porque ella es hebrea, a mí no porque es como soy griego. Entonces había un problema debido a la distribución de la comida. La palabra clave aquí, que había murmuración, un espíritu de crítica que traía, ya no estaban unánimes. Si se dan cuenta, se estaban concentrando más en la comida que en la perseverancia de la doctrina. Estaban concentrándose más en los aspectos sociales que en los aspectos espirituales. Como se dan cuenta, ya no compartían, ya había necesidad, porque dejaron de hacer esos 4 patrones que le dije en el capítulo 2. Y como eso pasaba, ya comenzaban los problemas, y ya los pobres apóstoles estaban cansados, porque todas estas cosas sociales de que los hermanos deberían decir. Aquí comienza una de las primeras, como digo yo, una de las primeras batallas de la iglesia, un asunto social. Hermanos, la gente no tenía problema con la oración, y yo le digo sinceramente, mi hermano, nadie se ha ido de la iglesia porque ha orado mucho, o la iglesia nunca se ha dividido porque los hermanos están orando mucho. La iglesia nunca se ha dividido porque los hermanos están perseverando y estudiando la palabra del Señor. Nadie se va de la iglesia, y nadie, cuando están todos unánimes, cuando todos están compartiendo juntos. Pero si se da cuenta, como este pasaje bíblico de Hechos capítulo 6, cuando comienza esa murmuración, cuando comienza esas contiendas, entonces ya la gente comienza a perder el sentido de unidad de la primera iglesia, de la iglesia primitiva. Por eso esto es tan importante para nosotros, mis hermanos, porque muy a menudo uno se olvida que la gloria de la iglesia viene primeramente en poner nuestros ojos en el Señor, en perseverar en lo que la Biblia nos está enseñando, en tener unidad, en compartir y en orar. Y lamentablemente, esas 4 cosas de la iglesia es difícil mantener. Vamos a comenzar con lo último, la oración. ¿Cuántas personas oran en la iglesia? ¿Cuántas personas les gusta participar de los cultos de oración? Usted puede ir a cada iglesia y usted se va a dar cuenta de que los cultos de oración son los menos, lo que las personas menos participan son los cultos de oración. Menos. Participan para todas las cosas, pero para el culto de oración, mis hermanos, siempre son 5, 4, 3. La gente no quiere orar. Otra cosa también es el compartir entre hermanos, en la casa de los hermanos. ¿Saben, mis hermanos, que la mayoría de las iglesias comenzaron en las casas? Cada vez que Pablo hablaba de las iglesias, hablaba la iglesia que está en la casa de fulano de tal, la iglesia que está en la casa de fulano de tal. Siempre Pablo hablaba de eso, porque siempre comenzaba en la casa. Un hermano invitaba al otro hermano y allí comenzaban, compartían con sencillez de corazón y alababan al Señor. Hermanos, esto es tan importante para nuestra iglesia, para mí, porque muchas veces nosotros nos olvidamos que no siempre era el templo, no siempre era el edificio lo importante, sino la iglesia era
y todavía sigue siendo la comunidad, las personas que están buscando al Señor. Y en las casas es tan importante hacer ese tipo de comunidad, ese tipo de comunión. Pregúntese usted, ¿cuál fue la última vez que usted invitó a alguien a su casa a comer, a compartir, algún cristiano a su casa a comer, a ofrecerle ese gallo pinto o el arroz dominicano o las pupusas? No sé cuándo fue la última vez, pero imagínese eso, mi hermano, lo importante de la comunión, de compartir lo que Dios nos ha dado. ¿O cuándo fue la última vez que usted visitó a un hermano, ayudó a un hermano? Algunos de ustedes son muy buenos visitando y ayudando, pero muchos tienen mucho tiempo que no lo han hecho. ¿O cuándo fue la última vez que usted invitó a una persona que no conoce del Señor a su casa o a su iglesia? Y todo esto es parte de una iglesia gloriosa. Por eso es que este capítulo es tan importante. Nosotros hemos estado hablando sobre planes, planificando para Jesucristo, los dones, talentos que Dios ha dado, los diferentes ministerios. Pero cuando nuestra iglesia no tiene estos 4 puntos importantes, entonces vamos a tener problema alcanzando al mundo. Una cosa yo digo, mis hermanos, si nosotros podemos con todo nuestro corazón seguir este patrón, estas pautas que Dios nos ha puesto en una iglesia primitiva, estos patrones de la iglesia primitiva, entonces podemos tener la confianza de que Dios va a hacer su obra. Mire cómo nos dice aquí, ellos alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por eso es que, mi hermano, a veces la gente se preocupa, oh Señor, pero la gente viene y no se queda, y yo me digo, el Señor es quien añade cada día a aquellos que han de ser salvos. Usted no se tiene que preocupar por nada, lo único que tiene que seguir es perseverando en la doctrina de los apóstoles. Usted tiene que vivir en esa unidad, en esa confraternidad con su hermano, con su hermana. Usted tiene que orar, poner tiempo en su oración. Usted tiene que compartir el pan. Entonces usted deja que sea el Señor quien haga la obra. Hermano, yo quiero que ustedes se den cuenta de lo que Dios ha hecho en esta iglesia. Algunos de ustedes que son nuevos, otros ya tienen más tiempo aquí, pero usted ha visto cómo Dios, cuando usted es fiel, Dios añade y toca el corazón a la persona que usted menos piensa, y esa persona quiere seguir al Señor, quiere bautizarse, quiere ser parte de la iglesia. Hermanos, el hermano Rigoberto nos puso un himno y le dice, escogido fui de Dios en el amado. Entonces, cuando nosotros somos escogidos, es como aquí nos dice el versículo, el Señor añade cada día aquellos que van a ser salvos. Una persona viene y es tocada y quiere ser bautizada, otra persona viene y quiere entregar su vida al Señor, y usted no sabe cómo es eso. Pero el Señor toca en el momento adecuado, cuando Él quiere, y trae las almas, mantiene su iglesia, porque la iglesia es su iglesia y la gloria es para Él. Eso es la importancia del versículo 47. Sí es bueno permanecer en la doctrina de los apóstoles, sí es bueno estar en unidad, sí es bueno compartir el pan, eso sería maravilloso, sí es bueno orar, pero lo más importante, aquí me dice que es el Señor el que añade cada día a los que han de ser salvos. Mire, no nos dice que es el pastor, no nos dice que es el predicador, no nos dice que es una persona, no, sino es el Señor. Y eso a mí me da
una alegría, porque no depende de nosotros, sino depende del Señor. Lo único que el Señor nos dice es: haz tu trabajo, yo voy a añadir, yo voy a tocar las almas, yo voy a hacer la obra, yo voy a hacer que las personas vengan a mis pies. Tú solamente haz la obra, tú solamente haz lo que yo te digo, usa tus talentos, mantente en comunión, pasa tiempo, ¿qué me dice? Pasa tiempo perseverando en la doctrina de los apóstoles, pasa tiempo en oración y déjale el resultado al Señor, porque la gloria de la iglesia le pertenece a Dios. Hermanos, y es por eso que ustedes, todo lo que Dios ha hecho, hermano, usted le da salud para llegar a la iglesia. A usted Dios le da la vida para que llegue a la iglesia. Y todo eso, mis hermanos, para que Dios sea glorificado, para que personas puedan venir a los pies de Jesucristo. ¿Hay alguna persona aquí que está siendo tocada porque tú estás siendo una luz? Tú estás siendo una luz y esa luz está alumbrando a esa persona que está en la oscuridad. Y esta persona te está mirando, cada día te está mirando. Entonces, él está mirando o ella está mirando qué tipo de comportamiento tú tienes. No tan solo aquí en la iglesia, pero donde ellos te están viendo. Entonces, si tú no estás realmente perseverando en la palabra del Señor, en la doctrina de los apóstoles, se van a dar cuenta ellos también, porque van a decir: bueno, pero tú me dices una cosa, tú predicas una cosa, pero tú vives otra. Y se dan cuenta. Si tú no estás en comunión con tu hermano, con tu hermana, también se van a dar cuenta. Aquí nos dice que es la murmuración y todas esas cosas que traen la división. Pero ¿qué pasaría si pasáramos tiempo predicando del amor de Dios, de la gracia de Dios? Si pasamos tiempo orando, si pasásemos tiempo compartiendo. Es un desafío, mi hermano, para nosotros hoy. Porque Dios quiere glorificarse. El versículo 47 para mí es tan importante, porque me dice que ellos estaban alabando a Dios, compartiendo, teniendo favor con todo el pueblo. Entonces, ellos estaban haciendo su obra y al Señor nunca faltaba de añadir cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Oh, mi amado hermano, yo predico este mensaje porque yo pienso que no es tanto ir todos los días a la iglesia lo que más le interesa al Señor, sino más bien que tú puedas vivir glorificándole a Él, que tú puedas vivir entregándote a Él, que tú puedas demostrar que tú eres la luz del mundo, la sal de la tierra. Y como iglesia, mis hermanos, ¿dónde estás tú pasando tu tiempo? ¿Estás perseverando en la doctrina? ¿Estás orando? ¿Estás compartiendo con los demás hermanos? ¿O estás como los del capítulo 6 de Hechos, murmurando? Que Dios nos ayude en su gracia a examinarnos y decir: Señor, ¿qué me está faltando a mí hoy? Señor, yo quiero ser un siervo fiel en el cual yo quiero ayudar y quiero ver almas, venir a los pies de Jesucristo. Quiero ver una transformación. Hermanos, es tan hermoso cuando usted puede compartir con un hermano las cosas maravillosas del Señor. Yo estábamos compartiendo con una persona y nos contó un testimonio tan hermoso. Hermanos, y compartíamos y yo me quedé totalmente impresionado con el testimonio, porque hablábamos de las cosas del Señor y cómo Dios había transformado esa vida y cómo Dios había hecho un montón de cosas para ver esa transformación de esa persona.
Qué hermoso es cuando compartimos las cosas del Señor. Y qué hermoso, mis hermanos, es cuando después de compartir oramos. Hermano, yo me pongo a pensar somos 3 hermanos de padre y de madre, y nos queremos mucho. Y una cosa que tenemos, los 3, Dios nos dio la oportunidad de estar en los caminos del Señor. Ustedes ya conocen a mi hermano y mi hermana que han llegado aquí, mi hermana. Pero una cosa que nosotros tenemos, y es parte de lo que yo quiero también en nuestra iglesia, ¿sabe? Nosotros, cuando nos juntamos, pasamos tanto tiempo hablando de las grandes maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y una cosa bien interesante de cada uno de nosotros es que nosotros yo no tengo que llamar a mi hermano y decirle voy para allá. No tengo que llamar a mi hermana y decirle, bueno, yo voy para allá, No. Uno se aparece, uno llega, y todo el mundo llega con su familia sin decirle nada. Nosotros cuando vamos allá es la misma cosa. Llegué a mi casa. Y cuando pasamos tiempo como familia orando, hermano, qué maravilla. Compartir las grandes cosas del Señor. Imagínense, si todos en la iglesia fuésemos así. Compartir las grandes cosas que Dios ha hecho al Señor, alabando al Señor. O sea que no hay necesidad de nuestra familia, porque estamos compartiendo todos y lo del uno es el otro. Y esa es la idea de la iglesia primitiva. Y ese es el mensaje que yo traigo hoy. Esa es la iglesia gloriosa. Esos 4 patrones que les di en el versículo 42, en el versículo 46, pero sobre todo glorificando al Señor, confiando en Él. Hermanos, esta iglesia, Dios va a hacer grandes cosas. Dios la ha mantenido, la seguirá manteniendo. Cuando nosotros confiemos en estos patrones tan hermosos que Dios nos ha dado. Que Dios te use a ti. Que Dios me use a mí para perseverar en la doctrina del Señor, para vivir aquí, como nos dice, en comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Porque cuando hacemos eso, le damos la gloria a Dios y Él añade los que han de ser salvos. Y Él recibe esa gloria maravillosa, Él nos ayuda. Oh, mis hermanos, hay planes para nuestra iglesia, hay una planificación, hay todo eso, pero lo más importante es que en esta iglesia la gloria sea para Dios. Oremos. Padre eterno, hay tantos planes en el futuro que tú tienes para nosotros, pero nosotros queremos responder a lo maravilloso que tú eres, entregándonos, oh Dios, como nos dice este pasaje bíblico, perseverar en la doctrina de los apóstoles, vivir en esa unidad, estar unánimes, compartir el pan juntos, de verdad, concentrarnos en la oración, para que así tú recibas la gloria. Padre, te rogamos que nos perdones si como los hermanos del capítulo 6 de Hechos hemos murmurado en vez de glorificarte a ti y alabarte. Perdónanos, Padre Santo, pero ayúdanos a vivir como esta iglesia primitiva para que tú recibas la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.